Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a hacer un video muy breve que es un espacio de reflexión solamente para aquellos que estén en el tema de estructuras metálicas, comenzando sus primeros proyectos y reafirmando alguna inquietud que tenemos respecto de cómo se enfocan los diseños automatizados hoy por hoy. No con ningún software en específico, sino el criterio de enfoque. Bueno, los pasos a seguir ya los hemos planteado en otros videos. Definida la estructura que tengo que salvar, supongamos un techo a dos aguas sobre, imaginemos, columnas de acero o de hormigón, no importa, armo mi modelo de estructura espacial, evalúo los distintos tipos de solicitaciones que actúan sobre la misma, el peso propio, las sobrecargas de uso, de nieve, de viento. O sea, genero y aplico los distintos estados de carga, D, LR, S y omega. Genero las combinaciones de carga que me exige el código con el cual esté trabajando. A modo de ejemplo, para el viento la más crítica sería 0,9 de D menos 1,6 de omega, donde omega es el viento, que genera succión neta sobre el techo y es crítico para el cordón inferior de la cableada. Evalúo las deformadas para cada estado y analizo si son compatibles con lo que esperaba obtener. Evalúo también los valores de deformaciones para cargas no mayoradas, para ver si esas deformaciones que estoy obteniendo son compatibles con el uso a nivel de servicio de la estructura. Y luego de que he procesado todas esas etapas, realizo el diseño de las secciones. Y bueno, finalmente defino como todas las uniones, si sean soldadas, abulonadas, combinaciones, defino cómo voy a subdividir la cableada, supongamos que es una cableada de 30 metros, para trasladarla hasta el punto de ensamblaje final y montaje, y defino cómo van a ser esas uniones de ensamblaje. Defino, no lo puse acá, pero también las placas de vinculación de las cableadas o columnas metálicas con las columnas de hormigón adecuadamente, con los anclajes correspondientes y la armadura de confinamiento correspondiente. Y desarrollo los planos que permitan la construcción según lo que he establecido en mi proyecto y las especificaciones técnicas, incluido en los planos la secuencia de armado, los detalles de las uniones y de montaje. Acá vemos una estructura en una etapa transitoria constituida por las columnas y dinteles por pórticos metálicos. Y muchas veces para hacer todo este proceso, muchas no, siempre me apoyo en software de diseño que mínimamente me establecen las solicitaciones y las deformaciones de la estructura y muchísimos, la mayoría, me permiten también hacer un diseño de las secciones. Normalmente la mayoría de esos softwares funcionan correctamente, pero no siempre los operadores los trabajan correctamente. Yo tengo este pórtico que estamos viendo. El nudo superior, ¿sí?, de los pórticos apoyan las correas. El nudo inferior no hay ningún elemento que vincule transversalmente al plano del pórtico un pórtico con otro, ¿sí?, salvo en donde ustedes pueden ver montantes como se ve a media agua y cruces de San Andrés, en principio. Este es un modelo de un pórtico de mayor envergadura, en donde adrede se han colocado, y marqué en rojo en el modelo, montantes inclinados y cruces de San Andrés inclinadas. ¿Pero con qué fin se colocaron? Sobre todo el montante interior. El montante interior superior, ¿sí?, está colocado en esa posición con una cruz inclinada y otro montante para impedir, bajo un estado de cargas dado,
cuando hay esfuerzos de compresión muy importantes en el cordón inferior de ese pórtico, la posibilidad de inestabilidad lateral del pórtico en el nudo de encuentro del cordón inferior del pórtico con el cordón de la columna. Esa inestabilidad es impedida en ese punto mediante ese sistema de cruces que trasladan las cargas en un plano inclinado hacia el plano de cerramiento mediante montantes verticales y cruces al suelo y lo estabilizan. Si yo verifiqué la estructura y la posibilidad de inestabilidad mediante un programa de diseño y le indiqué por defecto que la longitud de pandeo de cada barra es la distancia entre nudos, entonces supongamos que el recuadro de las columnas sea del orden de 1,20 m, 1,50 m, va a verificar al pandeo ese cordón con esa longitud, 1,20 m, 1,50 m. Pero para la situación que estamos planteando, probablemente va a existir un sector importante, tanto del pórtico, del cordón inferior, como el cordón inferior de la columna, que está comprimido, fuertemente comprimido. Bajo esa circunstancia, si imaginamos ese cordón solito en el espacio, es correcto verificar la distancia, la longitud de pandeo en el plano, como la distancia entre nudos, como le hemos indicado al software. Ahora, normal al plano no lo es, claramente que no. La distancia que puede pandear la estructura es la distancia entre puntos de arrastramiento en todo el sector comprimido. Y por eso se coloca ese montante en negro que ustedes pueden ver, para reducir esa distancia en el punto de máxima solicitación. Si no lo hemos colocado, entonces ese punto es desplazable normal al plano. Ahora, si en mi programa de diseño yo le indiqué, previo al desarrollo del análisis de la solicitación, en las corridas del modelo y luego el postprocesador que diseña la estructura, que cada punto de la estructura del cordón inferior, del pórtico y columna, o el cordón interior de la columna, son indesplazables, ¿sí?, en su plano y normal a su plano por defecto, el software va a hacer la verificación bajo esas condiciones, que no son las reales, ¿sí? Va a estar omitiendo la posibilidad de pandeo normal al plano. Bueno, este es un modelo espacial, una estructura sencilla. Simplemente los modelos se desarrollan en forma muy simple, pero si uno los utiliza también para el diseño, tiene que ser cuidadoso con las instrucciones que le da el software, ¿sí? Esta es una cabreada muy simple, apoyada sobre columnas a dos aguas. La pregunta es, el cordón inferior, cuando esté comprimido por la acción del viento, 0,9D menos 1,6 de omega, ¿qué longitud de pandeo tienen las barras de ese cordón inferior para el diseño? Bueno, en el plano tienen la distancia entre montantes, ¿sí? O sea, la distancia entre nudos. Si así lo indiqué por defecto en el programa, está bien. Pero normal al plano, ¿cuál será la distancia? ¿Vemos la deformada? Bueno, esta es una ampliación. Entonces, en el plano tienen la distancia entre nudos. Acá, en el vano interno, hay que hacer la salvedad de que la distancia sería el doble de la longitud entre nudos, porque generé un nudo adicional por una cuestión de dibujo nada más. Entonces, el montante interno, el cordón inferior interno, tiene un nudo en el centro que no se corresponde con un nudo físico, ¿sí? Pero eso se soluciona, se elimina ese nudo. Ahora, desde el punto de vista del análisis de pandeo, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la distancia que consideramos, que le indicamos al programa que haga la verificación para hacer el dimensionado? En el plano, la distancia entre puntos celestes, los nudos. ¿Y normal al plano, cuál sería? Bueno, acá corremos el modelo y observamos cómo es la deformada. Claramente el cordón inferior está, por esta circunstancia de tipo de apoyo, nudo no rígido con la columna,
está bajo la solicitación, por ejemplo, de 0,9D menos 1,6 de omega viento, por efecto de la succión está comprimido en toda su longitud. Entonces, ¿cómo incorporé los datos en mi programa sobre las longitudes de pandeo de las barras del cordón inferior? ¿Le dije al programa que en el plano y normal al plano era la distancia entre nudos? Bueno, en el plano es correcto, normal al plano no lo es. No lo es claramente y estoy cometiendo un error muy grosero, muy grosero. No el programa, sino yo como operador del mismo. Y por lo tanto, las secciones que me van a arrojar van a ser incorrectas. No por un problema del programa, sino por un problema mío, de mal uso del mismo. Recalco esto y ya lo he mencionado en varios videos porque si bien hay muchísimos videos de diferentes canales que explican cómo operar distintos software que me parecen interesantísimos, sobre el tema de metálicas no he encontrado en particular, quizás por un problema mío en la búsqueda, no digo que no existan, videos que expliquen claramente este aspecto y los cuidados a tener en las instrucciones del programa XX que utilice para indicarle claramente al programa que si no coloco ningún arrastramiento del cordón inferior como tornapuntas, puntales y cruces de San Andrés, va a ser susceptible el cordón inferior bajo esta situación de pandear en toda su longitud lateralmente. ¿Sí? Entonces, si no verifica cuál es el problema, ninguno, colocaré tornapuntas en los lugares adecuados como lo hemos visto en videos previos, puntales arriba y abajo con cruces de San Andrés para estabilizarlos, o otro mecanismo adecuado, reforzar el cordón. Bueno, esta es una visualización, pero ya del esquema de las barras, donde claramente se ve lo que acabamos de mencionar. Y simplemente era esto, cómo utilizan ustedes el programa de estructuras metálicas con el cual diseñan y determinan las secciones. Cómo le indican para esta situación al cordón inferior que la longitud de pandeo normal al plano no es la distancia entre nudos, no lo es, ¿sí? Bueno, la mayoría de ustedes lo tendrá muy claro el tema, pero eventualmente para aquellos que no sea así, espero que les haya servido. Gracias, mañana estrenamos el video de Fundaciones a Patas Corridas. Los espero.